Al sur de los colosos alpinos, la llanura por la que corre el río Po y sus numerosos afluentes ha sido desde la antigüedad una tierra de riqueza proverbial. La fertilidad del suelo y el cruce de las vías de comunicación, desde las calzadas romanas al propio río Po, que comunicaba las tierras del norte con el Adriático, hicieron crecer el comercio y dejaron penetrar las ideas. En la llanura padana surgieron las primeras universidades y las ciudades se fueron llenando de monumentos dejados por el paso de los siglos hasta componer un auténtico emporio del arte. Verona, Lodi, Pavía, Piacenza, Cremona, Brescia, Mantua, Parma, Reggio Emilia, Módena y Bolonia son ciudades artísticas próximas entre sí y respetadas por el desarrollo industrial de la llanura padana. Verona, la ciudad amurallada, conserva un casco medieval tan perfecto que parece que por ella lo único que pasa y se transforma es el agua del río Adige. En sus orillas se mantienen el esplendor de la ciudad romana y el auge de la ciudad medieval levantada por los güelfos y gibelinos que sirvieron de protagonistas a la tragedia de Romeo y Julieta. En el mármol se lee a Shakespeare: fuera de Verona no hay mundo, sino purgatorio, infierno y desesperación. Desterrarme de Verona es como desterrarme de la tierra. Lo mismo da que digáis muerte que destierro. Para entrar de verdad en Verona hay que atravesar la Plaza Bra, el lugar donde se mezclan los viajeros y los vecinos. Sus palacios y sus cafés forman ese listón, donde los veroneses se dejan ver mientras miran la variada tipología de forasteros que se dirigen al anfiteatro romano, a la Arena. Siempre hubo viajeros en Verona. En tiempos de Roma, llegaban en barcas por el río Adige o por la vía Postumia, que articulaba de este a oeste el norte de la actual Italia. Cuando Goethe visitó Verona en 1786, quedó impresionado del grado de conservación del anfiteatro y escribió: un anfiteatro se construye para que el pueblo se impresione de sí mismo y se ría de sí mismo. Impresiones y risas que no han cesado desde que fue construido en las postrimerías del siglo I hasta la actualidad, cuando los 25.000 asientos de la Arena siguen ocupados por el público del festival de ópera más famoso de Italia. Verona pertenece por igual a la realidad y al mundo imaginado por Shakespeare. Los guías explican que estamos en la Plaza de Erbe, el corazón de la ciudad medieval, levantado sobre una parte del Foro Romano, el lugar donde se ha celebrado el mercado desde hace más de 2000 años. La plaza sigue siendo el gran salón de Verona, el lugar donde se recibe a las visitas y donde se conversa entre obras de arte como los frescos alegóricos de la Casa Mazzanti o la fuente de Madonna Verona, símbolo de la ciudad. El León de San Marcos recuerda que Verona estuvo bajo el influjo de Venecia desde los primeros años del siglo XV.
A pocos metros, la casa de Giulietta Capuletti despierta la emoción de los viajeros que escriben el nombre de su amor, realizan grafitis y se someten a la sesión fotográfica repitiendo el ritual de tocar el pecho de la desdichada amante para contentar a Cupido. Bajo el célebre balcón se debe recordar que la ficción se extrajo de un hecho real que fue recogido en varios escritos, hasta que Shakespeare decidió tomar su argumento y apropiarse de la ambientación para crear la más universal tragedia amorosa. Pero los veroneses parecen recordar más a Dante, que vivió con ellos 13 años, que a Shakespeare, que les ha traído tantos enamorados. A su alrededor, la plaza de los Signori semeja a un corro de palacios y de estilos artísticos. Los gobernantes de la Comuna Libre levantaron en el siglo XI el impresionante Palacio Comunale y la Torre de los Lamberti, que parece sujeto al cielo. Los mausoleos góticos de la familia Scaligeri acentúan el ambiente romántico del casco histórico. Los monumentos funerarios fueron ordenados como un campamento, con los guerreros de piedra que vigilan el sueño eterno de sus señores. Por la senda de la evocación surge la Verona de Romeo y Julieta, plagada de soberbios palacios y grandes templos. Son la imagen del auge que vivía Europa. Las hambrunas habían quedado atrás, se desarrollaba el comercio, la población crecía y las ciudades de la Italia septentrional se enriquecían y se agrandaban. Llegaron las nuevas ideas y el estilo gótico para levantar Santa Anastasia, el mayor espacio sagrado de la ciudad. Los acquasantiere parecen representar al pueblo sustentando el poder eclesiástico, que se eleva hacia Dios mediante la excepcional altura de la nave central. Los muros recubiertos de pinturas se hicieron célebres por el San Giorgio liberando a la princesa, de Pisanello, que representa todo el glamour de la época y que ha sido imitado por los figurinistas del drama shakespeariano. La imaginación popular ha atribuido a Romeo Montesco el Palacio de la Vía Cavaletto. En sus bajos, la añeja trattoria ofrece recetas también cargadas de historia. Hay que tener cuidado y leer bien la carta. Muchos platos tradicionales están elaborados con carne equina. No es raro encontrarse con alguna boda, porque para muchos el ambiente romántico de la ciudad se vuelve irresistible. En la iglesia de San Zeno surge la obra maestra del románico del siglo XII. A ambos lados del pórtico, los bajorrelieves mezclan escenas de las Santas Escrituras con imágenes caballerescas. El estamento guerrero se funde con el eclesiástico. La desmesurada altura de la nave central y la bóveda de cañón superan la escala del románico. Delatan que las técnicas arquitectónicas dejadas por los antiguos romanos habían sido celosamente guardadas por los maestros canteros. Andrea Mantegna pintó el tríptico para el altar mayor. La exaltación de la Virgen en el trono, rodeada de ángeles y santos, está considerada como una maravilla del Renacimiento. El bosque de columnas de la cripta custodia la reliquia de San Zeno, el patrono de Verona, el humilde pescador venerado en una época en la que se luchaba por regresar al cristianismo primitivo, ensalzándose la pobreza frente a los excesos del clero. Desde el claustro se aprecia el juego de líneas paralelas del románico lombardo, con la elegante alternancia geométrica del mármol y del ladrillo rojo. La moda de las monumentales puertas de bronce impuestas por los romanos se mantuvo durante la Edad Media. Las de San Zeno están consideradas como obras maestras que aportan la novedad técnica de las placas fundidas por separado.
Con ellas se explicaban al pueblo los episodios de la Biblia y los milagros de San Seno. El tiempo, el gran destructor, ha salvado a Verona y a sus 3 cercos de murallas. El último estaba reforzado por un complejo articulado de edificios defensivos que formaban el Castelvecchio. Intramuros está instalado el Museo Cívico, con la colección de pinturas de autores veroneses y de los que tuvieron un importante influjo en el Véneto. Como la Deposición, pintada por Paolo Veronese. La Madonna de la Quaglia, atribuida a Pisanello. Y el bucólico concierto campestre de Tintoretto. Las construcciones defensivas se prolongan hasta el puente Scalillero, un ejemplo único de puente fortificado construido en ladrillo. Pasa el agua del Adige, pero la historia permanece en la piel de Verona. De nuevo nos encontramos ante unos restos romanos, los del Arco dei Gavi. La calzada romana continúa bajo tierra por el Corso Cavour, repleto de palacios del Renacimiento. Como el de Canosa, proyectado por San Micheli con sus 3 cuerpos diferenciados. Y las famosas estatuas que rememoran a la Roma clásica. El Corso Cavour se erigió en centro de la vida cortesana durante el mandato de Venecia. La armonía que emana de Verona surge al fundirse la ciudad romana, la medieval y la renacentista. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, va camino de convertirse en una ciudad museo, la 4ª más visitada de Italia. A espaldas de Verona, el lago de Garda se nos presenta como la gran escapada a la naturaleza. Veleros, bicicletas y caminatas sirven para explorar este sorprendente lago de origen glaciar que alcanza los 346 metros de profundidad y está rodeado de una vegetación meridional gracias al cálido microclima de la zona. Pronto descubrimos que el lago de Garda tiene una fisonomía dual. Las zonas más alejadas del agua viven del cultivo de plantas meridionales como los limoneros, extraños en estas latitudes. A orillas del lago encontramos los pequeños puertos que antaño eran de pescadores y que en las últimas décadas se dedican al descanso y la diversión de numerosos viajeros, en especial de alemanes que encuentran aquí un sucedáneo del Mediterráneo. A bordo de los decimonónicos barcos se van descubriendo las orillas dedicadas al placer y al descanso. La oriental y más escarpada, que pertenece al Véneto. La septentrional con forma de fiordo al Trentino. Y la occidental, repleta de playas y de turismo, a la Lombardía. Las 3 regiones han dejado su huella específica, pero el lago de Garda tiene una personalidad propia, un duende que las supera. Al llegar a Sirmione, nos recibe el castillo del siglo XIII. Comprobamos que numerosos viajeros se nos han adelantado, ocupándolo todo. Pasear, comprar, fotografiar y descansar son el único trabajo de miles de turistas. Y aunque cueste creerlo, buscan el mismo placer del dolce far niente que los ibaritas de otros tiempos implantaron a orillas del mayor lago de Italia. La playa acaricia Sirmione,
y marca el camino hacia parajes más ocultos, frecuentados por numerosos famosos. María Callas pasó largas temporadas en este hotel, hasta que su esposo le regaló una finca en los alrededores. Pero duró más la tristeza de la diva que su matrimonio. De ópera en ópera, la Callas se refugiaba en Sirmione para tratar de olvidar a su verdadero amor, Aristóteles Onassis. Los salones del hotel están plagados de anécdotas de la diva, que personifica al turismo de élite asentado en las orillas del Garda. Otros famosos disfrutaban de las grandes villas del lago, como Churchill, que escribió sus memorias en la villa Guarrieni, o el poeta D'Annunzio, cuya original mansión está convertida en museo. Seguían los pasos de Goethe y del poeta romano Cátulo. Las ruinas de su célebre villa nos lleva a iniciarnos en la arqueología del turismo de lujo, a comprobar que ya estaba inventado hace 2000 años. La llegada a Bardolino nos devuelve a la animación de los paseos marítimos. Los ciclistas matan el tiempo en espera de que sople el viento de los Alpes para abandonar las bicicletas y lanzarse a practicar el surf o a navegar en los veleros. O se reponen de una jornada agotadora en los parques temáticos que viven del turismo familiar del lago. La red de pequeños castillos que protegían los puertos servía para vigilar el paso de mercancías y de peregrinos. La historia y el arte se equilibran con la naturaleza, la práctica de los deportes y la hostelería de lujo, para lograr una síntesis del concepto de ocio de la vieja Europa que se niega a morir. Cercana al lago de Garda se alza Brescia, centro histórico de un área muy industrializada de la rica Lombardía. Elegimos la bicicleta para recorrer su casco antiguo, escrupulosamente respetado por la arquitectura moderna. Igual que los arqueólogos, vamos adivinando la vieja ciudad romana sobre la que se asienta Brescia. Por la vía dei Musei aflora a la superficie el templo capitolino, levantado por Vespasiano en el siglo I de nuestra era. La superposición de civilizaciones sorprende en el monasterio de Santa Julia, cuyos edificios, organizados en torno a 3 patios, fueron levantados desde el siglo VIII al XVI. Convertido en museo de la ciudad, en el subsuelo muestra el Domus de la Ortalla, la elegante finca de labor sobre la que se edificó el monasterio. Sus mosaicos alfombran las estancias principales, donde el domus recibía a sus invitados. Los restauradores siguen trabajando, porque allí donde se excava surge la romanidad. El museo recoge las esculturas y los elementos arqueológicos de los principales edificios civiles y religiosos de la romana Brixia. Los bustos de los emperadores están realizados en bronce, con la antigua técnica en la que se derretía el molde de cera. Soberbios, miran a la eternidad, pero no pudieron frenar las incursiones de los pueblos bárbaros que arrasaron el ya debilitado Imperio Romano. De la muerte y la destrucción surge un ducado longobardo en Brescia.
El laberinto de corredores del monasterio nos lleva a la iglesia de Santa Julia, obra de un renacimiento desbordado que cubría con frescos todos los muros, adelantando el horror al vacío que más tarde desarrollaría el barroco. Parece que recorramos el túnel del tiempo. La próxima salida nos lleva al siglo XII, a la cripta destinada a albergar las reliquias de Santa Julia. Dios Padre se asoma al mundo desde el cielo estrellado del oratorio, cuyos frescos del siglo XVI recubren unos muros levantados 400 años antes. Bajo la cúpula se expone la obra maestra del tesoro longobardo, la cruz del rey Desiderio, repleta de piedras preciosas y camafeos romanos, como el de la emperatriz Gala Placidia y sus hijos. La cruz de Desiderio recuerda el drama de su hija Ermengarda, encerrada de por vida en este monasterio que mandara levantar su madre, la reina Ansa. Víctima de un engaño de estado, la princesa fue casada con Carlomagno, el cual mató a Desiderio, se quedó con su reino y la repudió. La luz del Renacimiento nos aguarda en la Plaza de la Logia. Cuando fue levantado el Palacio Municipal, Brescia vivía el pleno apogeo del poder civil, por lo que encargó el proyecto a dos genios de la arquitectura de los siglos XV y XVI, Sansovino y Palladio. El medievo vuelve a surgir en el Duomo Vecchio, formado por una única nave circular que logra unificar a todos los fieles, situándoles a la misma distancia de Dios. Levantado en el siglo XI, consiguió salvarse del espíritu constructor del siglo XVII, que en vez de derruirlo, construyó a su lado el Duomo Nuevo. Ambas catedrales justifican que la segunda gran plaza de la ciudad esté dedicada a Dios, o mejor dicho, a su representante en la tierra, el Papa Pablo VI, que era bresciano. Subimos al castillo visconteo siguiendo los pasos de los antiguos romanos, que se dirigían al templo situado en la cima. El castillo nos revela de dónde procedía la riqueza de la ciudad. La fabricación de armas y armaduras, que eran vendidas en toda Europa, llenó sus arcas e hizo poderosa en el campo de batalla a la segunda ciudad más poblada de la llanura padana. No todos los monumentos que encontramos en las ciudades del arte de la llanura padana son de piedra. También los hay sonoros en Cremona, donde los luthiers del siglo XVII crearon los mejores violines del mundo, los célebres Stradivarius. Cercana a Pavía, Cremona tiene el privilegio de alzarse a orillas del río Po. Las joyas de los museos son los violines. En el Museo Cívico se muestra la colección de Stradivarius realizados desde 1644 a 1737 por los grandes maestros, en especial Antonio Stradivari y Giuseppe Guarneri del Gesù. Cada día se abren las vitrinas para que el maestro violinista los haga vibrar con la interpretación de alguna pieza y así prolongar la magia de su resonancia. La tradición de los luthiers procede de Andrea Amati, el padre de los violines, que trabajó en la Cremona del siglo XVI. En la actualidad, la fabricación artesanal permanece viva. Los luthiers tienen abierto su taller en el casco antiguo. En la Escuela Internacional de Luthiers, Stefano Conia nos comenta. Noi a Cremona, strumenti lo facciamo ancora con la tradizione. En Cremona los instrumentos los hacemos ahora siguiendo una tradición heredada de Stradivari, los mismos materiales, la madera de abeto y de arce y otros accesorios.
Toda la elaboración, la escultura de la tabla armónica en el fondo, están hechos con la gubia y el cepillo. Por último se hace el limado. El alma del violín no está encolada al instrumento, sino perfectamente encastrada y entra en el foro armónico. Para esto utilizamos un hierro que se llama el hierro del alma. El alma va encastrada dentro del violín perfectamente. La posición perfecta del alma se encuentra al pie del puente. El casco medieval de Cremona se aprieta en torno al Torrazzo, el desmesurado campanile de la catedral, que los cremoneses catalogan como el más alto de Italia, por sus 111 metros. El Duomo es una muestra del románico lombardo del siglo XII y del desarrollo de la escultura. La contraposición entre el blanco del mármol de la fachada y el rojo del ladrillo parece el emblema cromático de la llanura padana. La plaza del Comune pertenece por igual a la iglesia y al poder comunal. Su originalidad no encuentra rival entre las plazas medievales del norte de Italia. En el interior del Duomo, la fusión del románico con el gótico propicia una mayor elevación de las naves, cuya esbeltez se ve resaltada por la decoración pictórica, comenzada en los inicios del Renacimiento. Los episodios del Nuevo Testamento adquieren una calidad plástica y una expresividad en el movimiento que crearon una escuela pictórica propia, la de Cremona. La tradición musical de Cremona no se limita solo a los luthiers, sino que se extiende también a la enseñanza de la música. Para los grandes intérpretes se realizó el teatro Ponchielli, auténtico escenario histórico del ámbito musical cremonés. Construido en la primera mitad del siglo XVIII, solo lo superan en antigüedad el San Carlo de Nápoles y la Fenice de Venecia. Cremona tiene su propio sonido, el de los violines de los numerosos alumnos que acuden de todo el mundo. Los festivales de música, como el dedicado a Monteverdi, nacido en la ciudad, ratifican que Cremona sea un monumento levantado a la música clásica. El denso tráfico nos acompaña en cuanto dejamos los centros históricos de las ciudades del arte y nos acercamos a las zonas industriales que hacen rica a la llanura padana. Pavía está acostumbrada al ir y venir de los viajeros. Los caminos procedentes de la Europa del Norte y el río Tesino, a punto de desembocar en el Po, llevaban hasta Pavía a los peregrinos que veneraban el sepulcro de San Agustín y seguían camino hacia los santos lugares durante toda la Edad Media. Buscamos el ambiente estudiantil. Su célebre universidad ha logrado que Pavía sea una ciudad dedicada al estudio, en tanto que la cercana Milán se ocupa de asuntos menos teóricos. La estatua del emperador Teodorico simboliza el carácter real de la ciudad. La iglesia de San Michele representa el summa artis del románico pavés. Comenzó siendo una capilla palatina de los longobardos durante el siglo VII y siguió como lugar de coronación de los reyes. Incluso Federico I Barbarroja, en lucha con el Papa, fue aquí coronado.
Inalterables, las calles adoquinadas han visto pasar a generaciones de estudiantes. Sorprende esa forma de habitar el pasado y ser rabiosamente moderno, sin aparente contradicción. En su universidad enseñaron grandes científicos, como Alessandro Volta, que presentó a Napoleón su mayor invento, la pila eléctrica. El origen de los estudios universitarios se remonta a la segunda mitad del siglo XIV, cuando la ciudad estaba bajo el dominio de la familia Visconti, los grandes señores de Milán, hasta 1477. Por sus aulas pasaron Petrarca y Leonardo da Vinci, que trabajaron en Pavía, ya que el primero organizó la gran biblioteca del Palacio Ducal y el segundo, entre otras cosas, diseñó el canal que debería unir el Mediterráneo con el Adriático. La estatua del Papa Pío V se enfrenta al Colegio Mayor Ghislieri, que él fundó para albergar a los mejores estudiantes. En la actualidad, las notas de sus alumnos siguen siendo de vértigo. La élite universitaria contó con otro gran colegio mayor fundado por San Carlos Borromeo. Ambos colegios se crearon después de la batalla de Pavía, cuando las tropas del emperador Carlos V derrotaron al ejército francés de Francisco I, al que hicieron prisionero. La carretera que lleva hasta la Cartuja atraviesa a lo largo de 8 kilómetros la tierra que antaño ocupara el Parque Visconteo, donde tuvo lugar la célebre batalla. Todos los grandes artistas de la Lombardía trabajaron para levantar a Gian Galeazzo Visconti su descomunal mausoleo, que comparte con Ludovico el Moro y Beatrice de Este. El sabio mecenazgo, el poder y la riqueza de los Visconti se inmortalizaron en la fachada más bella del Renacimiento lombardo. De nuevo el agua nos acompaña por la llanura padana. Desde el lago de Garda, el río Mincio conduce el agua de los deshielos alpinos hacia el Po, dando lugar a un cinturón acuático en torno a Mantua, rodeada por 3 lagos. La riqueza de la tierra que rodea Mantua la convierte en la cabeza de una importante zona agrícola, muy apegada a la tradición. Desde tiempos de los romanos, se pusieron en práctica las técnicas agrarias más avanzadas. Virgilio nació a las afueras de Mantua. La ciudad recuerda con un monumento al poeta épico que inmortalizó los encantos de la vida rural y con un festival literario que anualmente reúne a escritores llegados de todos los rincones del planeta. Virgilio amó con pasión las tierras de labor que rodean a Mantua. En ellas es donde mejor se recrean los versos de las bucólicas y las geórgicas dedicados a los trabajos del campo. La calma y el ritmo lento de las cosechas resultan un bálsamo para el viajero que puede descansar en las grandes fincas de labor o en los antiguos molinos reconvertidos en hoteles especializados en el turismo rural. Un palacio de los Gonzaga, corte virgiliana, se ha especializado en la fabricación de los 3 pilares gastronómicos del agroturismo: el salami, el vino espumoso frisante y el queso parmesano. La zona dedicada a hotel nos permite disfrutar de la vida palaciega en el campo. La habitación en la que durmió Juan Pablo II y los salones repletos de anécdotas llenan de orgullo a los propietarios. Recorremos una campiña donde los romanos trazaron una compleja red de canales de riego que fue completada por los campesinos medievales. La riqueza vegetal del cauce del Mincio ha sido protegida al declararlo parque natural. Hablamos con Arturo Tomirotti,
coordinador de los guardias del parque. El parque es uno de los más grandes en cuanto a la diversidad de flora y fauna. Realizamos la educación ambiental en la escuela y tenemos un grupo que trabaja enseñando a los niños a respetar la naturaleza. En barca, a pie y en bicicleta se recorre el parque natural, auténtico paraíso de pescadores y ornitólogos. El complejo sistema lacustre deja zonas de tierra firme donde se alzan las fincas de labor y los edificios religiosos. El Santuario de Gracia fue levantado por Francesco Gonzaga el último año del siglo XIV, con ocasión de una grave epidemia de peste que asoló Mantua. Desde príncipes a humildes campesinos muestran sus exvotos con la forma de las bolas blancas que salen en el cuerpo de los apestados. Los penitentes, representados con los atributos de su estatus social, agradecen su salvación a la Virgen. De regreso a Mantua, la imagen de la ciudad medieval nos maravilla con el estallido del Renacimiento que en ella se produjo. 3 plazas porticadas articulan el centro artístico. Misteriosamente, también son 3 mujeres y 3 siglos los que resumen el esplendor mantuano. Matilde de Canosa en el siglo XII, Isabela de Este en pleno señorío de los Gonzaga y María Teresa de Austria en el siglo XVIII. La rotonda de San Lorenzo, del siglo XI, inspirada en los templos de Tierra Santa, y el palacio medieval de la Regione, abren el paso por las obras maestras de 3 periodos artísticos. El Renacimiento se impone desde la Basílica de Sant'Andrea, donde se puede entender toda la teoría arquitectónica de León Bautista Alberti. Hace 600 años, el gran teórico de la arquitectura del Renacimiento planificó la basílica con un profundo conocimiento del juego de las luces y las sombras y la implantación de los cánones de la antigüedad clásica, siguiendo los cálculos matemáticos perfectos. Alberti representaba la ansiada universalidad de la cultura. Fue literato, musicólogo y el gran teórico de la arquitectura del Renacimiento. Coincidió con el pintor Mantegna, que está enterrado en el templo. Ambos fueron llamados por Ludovico II Gonzaga y su esposa, Isabela de Este, para realzar su corte de artistas. Los soportales nos conducen hasta la Plaza Sordello, el núcleo originario de Mantua, donde las grandes familias levantaron sus palacios junto al de los Gonzaga. El Palacio Ducal fue levantado para los Gonzaga. Considerado la mayor estructura palaciega de Europa, sus edificios se fueron añadiendo durante los 400 años en que la familia se mantuvo en el poder, hasta convertirse en la dinastía más longeva. La señoría trajo a los grandes artistas para crear una ciudad dentro de otra ciudad, un complejo monumental de 34.000 metros cuadrados y 500 salas. Tanta belleza abierta al visitante, sin embargo, fue negada a nuestras cámaras. Tal proliferación artística no le fue suficiente a Federico II Gonzaga, que se hizo construir una villa de descanso a las afueras, el Palacio T. Encargado a Julio Romano,
Se inspiró en las villas de la antigua Roma para diseñar uno de los mejores edificios del manierismo. El discípulo preferido de Rafael Sanzio creó un organigrama nuevo, un edificio abierto y en constante diálogo con el paisaje mediante el sabio uso de los pórticos y las logias. La ambición del aparato decorativo demuestra que el duque no se retiraba al palacio solo para descansar junto a su familia o su amante, a la que también había destinado algunas salas. También tenía una finalidad representativa ante la corte y los grandes visitantes. Federico II Gonzaga recibió a Carlos V y le regaló el mejor de sus corceles. El emperador también recibió de los Gonzaga el consejo de que se dejase retratar por Tiziano, iniciándose una relación muy fructífera. Cuando los Gonzaga tuvieron que vender su pinacoteca, del Palacio Ducal salieron 3.500 obras que fueron compradas por los Windsor, repartiéndose con posterioridad por los grandes museos europeos, incluido el Prado. Sin embargo, la riqueza del Palacio T no se vio afectada. Las continuas fiestas de los Gonzaga llevaron a Verdi a elegir Mantua como la ciudad de su ópera Rigoletto. El compositor italiano se vio forzado a sustituir al rey de Francia por el duque de Mantua para no empañar más la maltrecha reputación del rey pervertido. Injustamente, la corte más culta y sibarita cargó con la culpa de la degeneración del poder absoluto. Las ciudades del arte de la llanura padana tienen en Bolonia su núcleo urbano más poblado y el centro gastronómico más prestigioso de la región. De la fértil llanura del Po provienen unas materias primas de gran calidad que se venden en los mercados callejeros. Numerosas tiendas antiguas parecen museos gastronómicos donde se exhibe la célebre mortadela boloñesa, que ya satisfacía a los antiguos romanos. Los vinos de la región y los quesos son solo adelantos de lo que espera a los gourmets. Comer en Bolonia es la gran diversión. Cada vez es más frecuente que los talleres artesanales de pasta reciban a los viajeros, como el de Alexandra Spini. Comenzamos preparando la mezcla para la pasta. Solo huevos y harina para tener un buen resultado final y no un resultado escaso. Se ha dicho siempre que la esposa que no sabe danzar no sabe hacer la masa. La masa está lista para ser trabajada con el rodillo. El relleno contiene carne de ternera, jamón crudo, mortadela y parmesano en partes iguales. Condimentado con mostaza, sal y pimienta. Es el plato de las fiestas, de las bodas, cumpleaños y bautizos. Pequeño, agradecido y bueno. En Bolonia, entre el espacio público y el privado, hay un espacio intermedio, los soportales, donde los visitantes pasamos la mayor parte del día. Existen más de 40 kilómetros de soportales liberadores del sol y de la lluvia, perfectos para instalar un restaurante o un comercio, elegantes o modestos, plagados de penumbras y de luces tamizadas, amados por Pier Paolo Pasolini, que nació en esta ciudad. En la calle Marsala y en la calle Maiore, que sigue el trazado de la calzada romana Emilia, encontramos los soportales más antiguos, sustentados en vigas de madera. Aunque su origen está en los foros romanos, durante la Edad Media es cuando se levantaron para solucionar la falta de espacio en la ciudad amurallada. Los soportales también servían para alojar a una población flotante y bulliciosa que acudía al conjunto de templos de San Estéfano, a los mercados y a la universidad. De la Plaza Zaragoza
arranca el mayor porticado del mundo, que recorre 3,5 kilómetros hasta el santuario de la Madonna di San Luca, alzado en las primeras estribaciones de los Apeninos. Los peregrinos llegan bajo los soportales hasta el actual santuario levantado en el siglo XVIII sobre el medieval. Carlo Francesco Dotti trazó una planta elíptica que en el interior resolvió con las naves dispuestas en cruz griega y un juego de luces que ilumina el altar mayor en honor del icono bizantino de la Virgen. La torre inclinada de Garisenda y la de Asinelli, que alcanzan los 100 metros de altura, son las sobrevivientes de las 200 torres nobiliarias que llegó a tener la ciudad en el siglo XII. Su finalidad era demostrar el poderío de sus dueños y servir de refugio en las continuas luchas entre los güelfos, partidarios de mantener la autonomía municipal, y los gibelinos, partidarios del emperador. La estatua de Neptuno resulta el mejor lugar para quedar con los amigos. El dios del mar fue esculpido por Juan de Bolonia en pleno Renacimiento, cuando nadie se asustaba de la desnudez. En tiempos menos permisivos se le impusieron unos calzones de bronce. No en balde, en la ciudad nacieron 3 futuros papas. La plaza de Neptuno se une a la Maiore para dar forma al corazón de Bolonia, orgullo de los güelfos que gobernaron sin ningún tipo de sometimiento una ciudad rica a la que dotaron de murallas, palacios, iglesias, grandes ferias y estudios universitarios. La fachada de la iglesia de San Petronio, patrono de la ciudad, quedó inconclusa, aunque el escultor Jacopo della Quercia pudo realizar la puerta principal, con escenas que enseñaban el Antiguo y el Nuevo Testamento al pueblo boloñés. Se tardó 4 siglos en terminar San Petronio. Iniciada en estilo gótico, fue testigo de grandes avatares ciudadanos. Vio subir al poder a la familia de los Bentivoglio, que terminaron siendo depuestos por el Papa Julio II, incorporándose Bolonia al papado hasta las conquistas de Napoleón. Aunque en el proyecto inicial San Petronio era más grande que San Pedro de Roma, el papado no lo consintió, quedando sin construir los brazos laterales. Nos detenemos en la capilla donde fue coronado emperador Carlos I de España y V de Alemania. La serenidad del claustro nos permite recordar que la ciudad acogió a las órdenes mendicantes y su movimiento reformador, que basado en la pobreza transformaría la iglesia del siglo XIII. Uno de sus máximos representantes, Santo Domingo de Guzmán, tras predicar contra la herejía cátara, murió en Bolonia en el 1221. La devoción de los boloñeses al santo español les hizo erigir una de las iglesias mayores de Italia. Desde su atrio, los glosari, los profesores de la universidad, impartían sus lecciones. El sarcófago del santo, realizado por Nicola Pisano, incorpora varias esculturas del joven Miguel Ángel. Las capillas aparecen repletas de obras de arte como Los esponsales místicos de Santa Catalina, pintado por Filippo Lippi. Otro gran español, el cardenal Gil de Albornoz, fundó a mediados del siglo XIV el Colegio de España para alojar a nuestros mejores estudiantes. Los bolonios, como se autollaman,
siguen interesados en leyes, aunque también admiten otras especialidades. Todo es cuestión de notas. Mientras los guerreros se batían en armas, en Bolonia se comerciaba y se estudiaba, alcanzándose el mayor logro cultural con la fundación de la universidad. En el siglo XI, Bolonia ya era famosa por sus enseñanzas de derecho romano, que sirvieron para apuntalar jurídicamente al poder laico, enfrentado al eclesiástico. En sus comienzos, la universidad era entendida como una espontánea asociación de estudiantes y maestros. Su modelo organizativo sirvió para la fundación de otras muchas universidades. En la segunda mitad del siglo XVI, el delegado papal ordenó la construcción del Archigimnasio para albergar la universidad. De sus salas, la conocida como Teatro Anatómico, fue célebre por ser de los pocos lugares del mundo donde se podían realizar disecciones de cadáveres. Divertirse siempre estuvo bien visto en Bolonia. En torno a la universidad, los restaurantes bohemios y los locales de copas están siempre llenos de jóvenes. Las noches de juerga son tan históricas como la ciudad. No en vano, los estudiantes llegados de toda Europa crearon desde el siglo XI una sociedad abierta, tanto en las ideas como en las costumbres. Bolonia, la docta, simboliza el auge artístico de la llanura padana.
much more.